Amada familia, bendiciones, Shabbat Shalom. Es un privilegio, repito, que nuestro Padre Eterno nos permita compartir esta hermosa palabra con ustedes. Y siempre lo digo de esta forma porque es un verdadero privilegio, de verdad. Hoy vamos a aprender algo realmente importante, amada familia. Los principios de autoridad y bendición. Principios de autoridad, poder. Autoridad, poder y bendición. No podría haber bendición si no hay autoridad y poder, pero no puede haber bendición si no se tiene un derecho legal. Y el derecho legal comienza, repito, con autoridad y con poder. Si el Señor lo permite, voy a tratar estos tres temas, pero sobre la autoridad y el poder, haciendo una diferencia entre ellos, porque nuestro Padre Eterno tiene algo poderoso y maravilloso para ti. Así que comencemos por el principio. Primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque estamos, Señor, aprendiendo de tu palabra, porque queremos recibir de ti, Señor. Te pedimos que sea nuestro Señor, tu Ruach HaKodesh, hablándonos, Señor, llenándonos de tu gracia, llenándonos de tu favor, Señor, y permitiendo que la palabra que hoy nos vas a hablar sea sembrada en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y podamos nosotros cosechar de ella cuando la necesitemos. Danos estos principios de autoridad, Señor, estos principios de poder para traer la bendición sobre nuestras vidas. En el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach te damos gracias, Señor. Amén y amén. Venga conmigo, por favor. Primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cualquier cosa o cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Leamos por favor ese versículo 2 nuevamente. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, sino a Yeshua HaMashiach en el madero. Siga conmigo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Escuche bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y estuve entre vosotros con debilidad, o sea, como humano, como siervo, y mucho temor y temblor, respeto a la palabra que estaba enseñando. ¿Cuál respeto? ¿Cuál palabra? El respeto que merece la palabra y el respeto de la autoridad de nuestro Señor y Salvador y la cruz, o sea, el madero. Venga conmigo, por favor. Esto lo podemos ver también en el libro de Hechos, capítulo 18, después del versículo 9. Venga, verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Escuche esto. Nuestro Señor y Salvador nos enseñó principios de autoridad, principios de bendición para ejercer el poder. Cuando el poder o la autoridad se usan sin derecho legal, es brujería. Por eso el presidente que tenemos hoy en la República de Colombia. Pura brujería. No hay ni autoridad, no hay poder de ninguna naturaleza, no hay bendición de ninguna naturaleza, no hay nada absolutamente. Entonces, ahí lo que hay es una usurpación de la palabra de Dios, de la autoridad de Dios, de la bendición de Dios, del poder de Dios, de su voluntad. Así que, por favor, les suplico, revisemos este aspecto. ¿Qué ocurre con un cristiano que escucha la palabra pero no la obedece? ¿Qué ocurre con un cristiano que tiene, por ejemplo, en su empresa o en su empleo un cargo de autoridad, de poder? ¿Qué ocurre con la vida de un cristiano que
mira a los otros con desdén, que mira a los otros con orgullo. ¿Qué ocurre con un cristiano que camina en este mundo una vida normal sabiendo, creyendo mejor que Dios le va a perdonar siempre? ¿Por qué no camina sabiendo que le tiene que dar a nuestro Padre Celestial cuentas? Ahora, escuche esto. ¿Cómo predicaba el apóstol Pablo la palabra de nuestro Señor y Salvador? Me sumo a las pruebas. Venga conmigo, verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así se debe predicar la palabra. Sabiendo que somos humanos, porque el mismo apóstol Pablo enseña que el que mire que esté bien, cuide que no caiga. Pero sabiendo la debilidad que tenemos como seres humanos, ¿por qué no nos tomamos de la palabra del Señor para tomar autoridad y poder sobre nuestra propia carne? O sea, sobre el ser humano. Y dice, y mucho temor y temblor. Y repito, el temor y temblor aquí es a la bendita palabra del Eterno. Siga conmigo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que revise, por favor, escuche nuevamente este versículo 5. Para que vuestra fe, o sea, lo que creemos, no esté fundado en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Amén. Wow, esto está fuerte. ¿Cómo explicamos, cómo enseñamos estas palabras del apóstol Pablo? Pues tenemos que remitirnos a las pruebas y tenemos que remitirnos a la voz de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Venga conmigo, libro de Lucas, sin que me pierdas el primer libro de Corintios capítulo 2, por favor. Libro de Lucas capítulo 9. Libro de Lucas capítulo 9, porque nos vamos a remitir a las pruebas. Versículo 1, por favor. Lucas capítulo 9, verso 1. Y aquí está la misión de los 12, que también está en el libro de Mateo capítulo 10. Siga aquí conmigo. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Escuche esta palabra, cómo me mueve el corazón. Volvamos a leer estos dos versículos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, sobre todos, y para sanar enfermedades. Wow, les dio poder y autoridad. Y luego los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Parémonos aquí. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, después del verso 60? Nuestro Señor está predicando que Él es el pan de vida, que Él es el pan que tenemos que comer nosotros, que su sangre, la sangre del sacrificio, es la que tiene que ser derramada para remisión de nuestros pecados. Y el que no coma su carne y no beba su sangre no tiene vida eterna. Así las cosas, muchas personas de la multitud se enojaron con nuestro Señor y Salvador, de tal forma que en el versículo 66, Juan capítulo 6, verso 66, 6, Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, el que tenga oído entienda y discierna lo que estoy hablando. Cuando le dicen sus discípulos, le dice uno de sus discípulos que la multitud se fue, que la multitud está ofendida con la predicación de Jesús. Y él les dice, ¿queréis vosotros iros también? Iros. Y le contesta ahí en el verso 68, el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué estoy haciendo esta signosis y pongo como ejemplo esta semblanza? Porque es muy necesario que tú puedas entender que los discípulos oían la palabra de Yeshua, que nosotros como hijos de Dios, puede usted ser una oveja, la primera vez que llega a la iglesia, el primer día que oye una predicación, alguien le dijo, desde el primer día usted tiene que llegar a oír palabra de Dios.
No el testimonio del pastor, no el testimonio del hermanito, no. Usted tiene que llegar a oír palabra de Dios. Número 2, ¿usted qué tiene que hacer con esa palabra de Dios? Obedecer la palabra de Dios. El principio de obedecer la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, va creando en la persona un hábito, que ese hábito se va a convertir en una costumbre. Y esa costumbre va a hacer que la persona comience a buscar a Dios personalmente. Esto se llama intimidad. Cuando la persona comienza a buscar a Dios en intimidad, tiene sus momentos devocionales, entonces nuestro Padre Celestial, como dice el libro de Santiago, capítulo 4, se va a acercar a ellos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, la palabra dice que Él se acerca a nosotros. Pero no puede ningún cristiano o ninguna oveja o ningún ser humano tener autoridad o tener poder si no obedece la palabra de Dios. Si un cristiano no obedece la palabra del Eterno, no escucha la palabra del Eterno, no se somete a la palabra, no se congrega, no ayuna, no ora, nunca va a tener un contacto real con el reino de Dios. Porque aquí los mandaba nuestro Señor Jesucristo, no hablar de Jesucristo incluso, sino hablar del reino de Dios. Y los envió a predicar del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces escuche bien, por favor. Dice el apóstol Pablo aquí en el primer libro de Corintios, capítulo 2, que él fue a anunciar el testimonio de Dios. Escuche, esto es realmente maravilloso. Verso 1, primer libro de Corintios, capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué significa el testimonio de Dios? Nuestro Señor y Salvador, desde Génesis capítulo 3, verso 15, anunció el sacrificio de Yeshua. Génesis, Berechit, capítulo 3, versículo 15. Desde el capítulo 4 vemos cómo el hombre, cuando sigue sus propios pensamientos, sus propios designios del corazón, se aparta de Dios. Vemos a Caín, etcétera, etcétera. Luego vemos nosotros en Génesis, Berechit, capítulo 6, cómo la maldad y el pecado del hombre se hizo tan terrible que daba testimonio en el cielo. Pero resulta que el Señor tenía destinado a Noé, nuestro padre Noé. Y Noé duró 120 años predicando el testimonio de Dios a toda esta gente allí en este lugar, en toda la región de Canaán, y no se quisieron convertir. Entonces miremos esto. Noé tuvo la predicación del evangelio por labios del mismo Yeshua. Yeshua en el capítulo 3 dice que él va a ser sacrificado, el Padre lo dice. Y comienzan todas las promesas desde el Antiguo Testamento a decir que Yeshua viene a salvar a la humanidad, viene y nacerá un niño nacido de una virgen y será llamado Emanuel y traerá la redención y la paz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? El evangelio de Dios es la palabra de Dios. La palabra del evangelio de Dios es el arrepentimiento, repito, es el sometimiento, es la obediencia a su palabra. En este caso nosotros predicamos la Torá, que son los mandamientos, y la Tanakh, que es el conjunto de toda la palabra de Dios. Nosotros como cristianos evangélicos debemos de cumplir los mandamientos, guardar Shabbat por supuesto, y obedecer el evangelio de Cristo. No podemos separar lo uno de lo otro, porque la palabra de Dios es complementada y es comprobada. Por ejemplo, el Nuevo Testamento comprueba que el Antiguo es real. El Antiguo Testamento está trayendo la promesa del Nuevo Testamento. En conclusión, el Antiguo y el Nuevo Testamento son uno solo. La palabra de Dios es una sola, comprobada por principios morales desde el principio, comprobada por principios morales desde su comienzo, su principio, comprobada en el Nuevo Testamento con los principios del Antiguo Testamento, comprobada con la resurrección de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach al tercer día. Así que, amados, no podemos creer unas cosas sí y otras cosas no. Tenemos que creer toda la palabra. Repito, así sea la primera vez que tú me veas por las redes sociales, o me escuches por la radio, o me veas por la televisión, así sea la primera vez, esto ya te genera a ti, escúchame, ya te genera a ti
un acta o de rendición a nuestro Padre Eterno o un acta de acusación. Un acta de bendición para tu vida o un acta de juicio. Así que yo prefiero el acta de bendición. Cuando yo me someto a la palabra del Señor, cuando yo oigo la palabra de Dios, cuando yo obedezco la palabra del Señor, comienzan los principios de la autoridad de Dios a ejercer bendición en mi vida. Los principios del poder se generan luego. Me explico. Cuando yo ya tengo una relación de la cual he venido hablando en estos cortos minutos, cuando tengo una relación con nuestro Padre Celestial, comienza la autoridad a operar en mi vida. Les repito, sin autoridad, sin obediencia, sin fidelidad, sin obediencia a la palabra, sin fidelidad a la palabra, no puede haber autoridad. Por ende, no puede haber poder. El poder que se ejerza sin autoridad es brujería. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. Repito, creyendo en el Evangelio de Dios, en la palabra de Dios, en el testimonio de Dios. Ahora quiero remitirme a varias cosas. Tú tienes que comenzar a discernir en tu vida si tienes los principios de autoridad y de poder que el Señor está estableciendo aquí. ¿Cuáles fueron? Conocer la palabra, recibir sanidad, congregarte en la iglesia fielmente, hacer lo que la Biblia dice, tener un testimonio de vida y, repito, un devocional diario con Él. Si esto no está funcionando en tu vida, organízate. Es cuestión de organización. Porque la palabra de Dios es muy clara. Nuestro Padre Celestial, por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 7, dice la palabra, la concordancia de lo que estamos hablando, entonces llamó, ojo, a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. La palabra en el libro de Lucas dice autoridad y poder. Pero principia con la autoridad. ¿Por qué comenzó a enviarlos? Porque ellos oían la palabra, por eso les hablé de Juan capítulo 6, porque ellos se sometían a la palabra, porque ellos ejecutaban la palabra. Así que cuando hay obediencia, sumisión, comienza a operar sobre esa persona la autoridad. Entonces, ¿cómo opera el principio de poder sobre una persona? Estamos hablando de los creyentes, de los que obedecen la palabra, los que se someten, los que se sujetan, los que tienen una vida personal con el Padre, un devocional. Cuando este cristiano lanza la palabra, la atmósfera, el cosmos, el mundo, el entorno, el ámbito, se somete a la molécula de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra que es lanzada con poder genera autoridad. La autoridad genera poder y la autoridad y el poder convergen en que el universo obedezca. Es por ello que muchos cristianos pueden orar mucho, otros pueden ayunar mucho, otros pueden tener mucha palabra, pero si no se han sometido, si realmente no han sometido su corazón, no han sometido su vida a la palabra, nunca jamás tendrán ni autoridad ni poder. Podrán creer que la tienen, pero no es así realmente. Entonces, yo te ruego hoy, en este hermoso Shabbat, examina tu vida. Tú no puedes seguir viviendo como un cristiano creyente y posponiendo siempre todas las cosas importantes de tu pasado y de tu personalidad y de tu carácter. Me explico. Tú no puedes estar diciendo, mañana sí voy a pedirle perdón al hermanito que lo ofendí. Mañana voy a organizar mi vida en mi área física o sexual. Mañana voy a organizar mi vida en la ofrenda y el diezmo. Mañana sí voy a comenzar a ayunar y a orar. Mañana sí voy a comenzar a congregarme de verdad. Mañana sí voy a comenzar a ser fiel. No, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que entender que tu tiempo de arrepentirte de verdad y someterte a la autoridad que Dios ha puesto en tu cabeza es hoy, es ahora. Por eso lo dice el apóstol Pablo ahí. Por eso lo dice Santiago también. Nosotros tenemos que congregarnos y ser fieles. Tenemos que someternos a la autoridad de la iglesia. Tenemos que someternos a la autoridad del pastor. ¿Por qué es tan difícil esto? Venga conmigo, libro de Efesios. ¿Por qué es tan difícil esto? Porque queremos hacer siempre nuestra voluntad y no queremos, Efesios capítulo 4, y no queremos que nadie nos mande.
no queremos que nadie nos enseñe, no queremos que nadie nos gobierne, no queremos que nadie ejerza autoridad sobre nosotros. Es que yo me mando solo, es que yo soy así, es que... No, un momentico. Ya les hablé de Juan capítulo 6. Después del verso 60, cuánto les molestaba a estos creyentes, a estos judíos creyentes en la Torá, que se reunían en el templo y en la sinagoga todos los Shabbat y entre semana en el templo y también en las casas, y se disgustaron con Jesús, que era su pastor, su rabino, su Señor, su Mashiach. Pero yo no sé por qué a las personas no les gusta sujetarse al Señor. Mira esto. Wow. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué está diciendo? Que nuestro Señor y Salvador descendió a los infiernos. Descendió, subió luego, escúcheme, luego creó el ministerio a los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, diáconos, líderes, etcétera. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la altura, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo tiene que ser un cristiano para poderse salvar? ¿Cómo tiene que ser un cristiano para poder creer que va a ir al cielo? ¿Cómo tiene que ser su vida cristiana? Lea conmigo. Verso 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pastor, es que yo no soy evangelista. Pastor, yo no soy maestro. Pastor, yo no soy pastor. Pastor, yo no soy profeta. Pastor, yo no soy apóstol. A mí no me diga eso. Que a mí, como siervo de Dios, le estoy predicando la palabra real. Que usted no quiera comprometerse y cumplir su ministerio, no es mi culpa. Y lo digo con mucha humildad y respeto. Allá usted, porque yo le estoy enseñando la verdad. Lo primero que el diablo ataca en la vida de un cristiano es su propósito. Lo segundo que el diablo ataca en la vida de un cristiano es su obediencia, su fidelidad, o sea, su autoridad y su poder. Si el cristiano no se congrega, si el cristiano no es fiel, si el cristiano no ofrenda, si el cristiano no diezma, no tiene devocional, no tiene intimidad con el Padre, es un pobre cristiano, porque el diablo tiene toda la autoridad y el poder que le corresponde al cristiano. Repito, el diablo lo primero que ataca es su propósito. Segundo, soslaya su autoridad y su poder. Tercero, toma dominio sobre el cristiano. Puede ser muy creyente, puede ser Sor Teresa de Calcuta, lo siento, porque el Señor lo mandó a ejercer un ministerio. Y luego número 13, Efesios capítulo 4, verso 13, le ordenó llegar a un conocimiento de Dios específico, a una altura muy alta, a una perfección muy perfecta. Léalo conmigo. Hasta que todos lleguemos a la unidad, o sea, una sola unión de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué y por qué? Repito, por lo que estoy enseñando, verso 14. Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que usted no se la pase de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de Facebook en Facebook, de Facebook en Facebook, de YouTube a YouTube, para que no se la pase escuchando bobadas. Para eso usted necesita sujetarse a un pastor. Para eso necesitas edificarte en la palabra. Para eso necesitas escuchar una palabra real y genuina. Para eso necesitas ser obediente. Para eso necesita usted estar oyendo palabra de Dios. Ahora mire lo que dice la palabra. Ay, gloria a su eterno. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, aquellos que no hacen caso, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es más, no me puedo saltar el verso 17.
Esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Estaba hablando a una iglesia supuestamente que ya era cristiana, obediente de Cristo, y le está diciendo impía. Para que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, o sea, del testimonio de Dios, del mensaje de Dios, del evangelio de Dios, lo que le estamos hablando durante estos cortos minutos. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con actividades toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Romanos 12, por favor. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual nosotros tenemos que desechar toda mentira y toda bobada que nos dicen por ahí. Porque es que las personas no quieren someterse a los pastores, no quieren someterse a la iglesia, no quieren someterse a la palabra. Y yo tengo que decirle esto, por favor, por favor. Crea lo que su pastor le enseña, si le da testimonio, si es un pastor de sana doctrina, si es una persona que se preocupa por usted de verdad. Estamos hablando de los principios de autoridad y poder, porque nuestro Padre Eterno necesita y requiere que nosotros no contristemos al Espíritu Santo. Mire, lea por favor, versículo 29 del capítulo 4 del libro de Efesios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hay personas que son morbosas en su pensamiento, en sus ojos, en la expresión de las palabras, son vulgares. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué será que las personas no quieren entender esto? Venga al capítulo 5, por favor. Vamos a terminar aquí con estos cortos versículos. Capítulo 5, libro de Efesios, para terminar, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, los hermanos en la iglesia, dejen de estar peleando. Que no, que está en mi silla, que yo compré esta silla, que el líder o el diácono le dice haga hacia adelante. No, yo me hago acá, no me gusta que me manden. Que el bebé tiene que ir a escuela dominical o el niño, no, pero es que yo quiero. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Estoy leyendo la palabra de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos, etcétera, etcétera. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos. Maridos, amar a vuestras mujeres, Y luego dice algo realmente hermoso. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso, nosotros tenemos que obedecer al Señor, porque yo no me imagino los huesos de nuestro Señor por allá tomando trago, por allá en una fiesta, o no me imagino los huesos de las manos de nuestro Señor pegándole a la esposa o al esposo o a los hijos, a saber. Por favor, someteos unos a otros en el temor de Dios. Sométanse a los pastores, también dice el apóstol Pedro, como aquellos hombres que tienen que dar cuenta de vuestras almas. Nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por usted. Pero si una persona se va de la iglesia en rebeldía, se enoja, le gusta el trago, le gustan las drogas, el adulterio, etcétera, cuando Dios me pida cuentas, por ejemplo, hablo de mí, ¿qué pasó con Pepito Pérez, apóstol Fernando? Pues mire, Señor, el video. El Señor entró en fornicación, luego entró en adulterio, entró en drogas, entró en esto, se fue a la iglesia enojado porque le dije que no lo hiciera. No es mi culpa.
Diferente sería que yo lo maltratara, lo maldijera, lo echara, le hiciera lo uno, lo otro, nunca le prestara atención. Es diferente. Pero uno como pastor le tiene paciencia a la ovejita, mijito, que es por aquí, obedezca la palabra, mire lo que le estoy enseñando hoy, sométase a la autoridad, sométase al evangelio, cambie, no posponga su integridad personal, no posponga su santidad, no posponga su obediencia. Venga, y le digo, y le digo, y le digo, y le enseño con amor, le repito, y le repito, y le repito. Ya no es mi culpa. Pero también es un pecado no someterse los unos a los otros, no someternos a la autoridad que Dios puso sobre nuestra cabeza. Es un pecado donde viene la soberbia. Recuerde el primer libro de Samuel, capítulo 15, después del verso 23. El Señor ya no quiere sacrificios, el Señor quiere obediencia. Que se someta a usted conscientemente. ¿Cómo? A ver, ya que toqué el tema, ¿qué características debe tener mi iglesia o debe tener mi pastor para que yo me someta a él? Primero que todo, Primera de Timoteo capítulo 3. Que no sea un borracho, que no sea un degenerado, que no sea un abusivo, que gobierne bien su casa, que sea un hombre esposo de una sola mujer, que dé testimonio, que no sea dado al vino, que no sea avaro, etcétera, etcétera. Que mi pastor me dé ejemplo. Yo llevo 35 años predicando el evangelio con la misma esposa, la única, sin divorciarme, sin separarnos, la única. Llevo 35 años predicando la misma palabra, obediencia y santidad. Saqué a mis hijos adelante, les sirven al Señor en obediencia, en fidelidad, en amor. No soy el más, soy un ser humano, porque ya lo leímos aquí, pero sí tengo temor de Dios. ¿Qué debe uno mirar en un pastor? Que predique la verdad, que no predique de él mismo, que no se invente fábulas ni huecas sutilezas, todo lo que hemos estado enseñando aquí, para que yo me pueda someter a esa autoridad y haya bendición, para que cuando yo tropiece o caiga, yo le pueda preguntar a mi pastor, pastor, perdóneme o ayúdeme a orarle al Señor y yo me arrepienta y yo pueda hacer las cosas como dice la palabra, ni siquiera como el pastor. Cuando un pastor le diga a usted algo, lo primero que usted debe hacer es consultar si lo que su pastor le está diciendo está en la palabra de Dios. No me crea a mí, lo he dicho 35 años atrás, no me crea lo que yo le digo, crea a la palabra de Dios. No coma cuento, coma Biblia. Eso es lo que nuestro Padre Celestial nos enseña a nosotros. Si usted obedece el Evangelio de Dios, si usted obedece el Evangelio de Yeshua HaMashiach, si usted obedece la palabra y se somete, usted tendrá autoridad y poder sobre todo demonio. Demonio de muerte, demonio de narcotráfico, demonio de progresismo, comunismo, socialismo. Sobre todo demonio usted tendrá poder y autoridad. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:14. Nadie le podrá hacer daño, no podrá operar ninguna brujería, ninguna hechicería. Números capítulo 23, versos 20 al 23. Ninguna enfermedad de la que Él ha enviado al mundo por el pecado podrá operar sobre ti. Éxodo 15, 25 y 26. ¿Qué más quiere que le diga? Nada malo le puede suceder a un cristiano obediente. Porque los principios de cobertura, de bendición, de protección, Salmo 91, Salmo 23, estarán operando poderosamente en esa persona. No puedo extenderme más. Como dice alguien por ahí, el que entendió, entendió. Y yo como pastor no lo puedo obligar a usted. Solo le presento las alternativas y la bendición de la palabra de Dios para que usted sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud para que prospere tu alma. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre eterno y pídale a Él que te revele toda esta palabra. Principios de autoridad, principios de poder y principios de bendición. Incline su rostro. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Oramos, Padre, para que tu palabra produzca en nosotros el fruto para lo cual tú la enviaste, Señor. Que tu palabra produzca en nosotros fruto al 100 por 1, al 60 y al 30, Señor. Que podamos tomar de tu palabra, Señor, cuando la necesitemos. Es todo instante en nuestra vida, Señor.
Bendice, Señor, la iglesia, el camino es Cristo. Bendice a tus hijos realmente obedientes, a tus hijos sensatos, a tus hijos santos, a tus hijos fieles, Señor. Padre, bendice a la pastora Olga Ravelo, Señor. Bendice a Netzi Sánchez, Señor. Bendice a la profeta Esther Valencia, Padre amado. Bendice a la doctora Yolandita Cortés, Padre amado. Bendice a María Vita Guerrero, Señor. Llénala de paz, llénala de salud, llénala de gloria, de honra, de bendición, de tranquilidad por todas partes, Padre. Padre, mira, Señor, a Blanquita Montaño, Señor. Mira a Aura Tibasosa, Señor. Mira a María de Jesús Pachón, Señor. Llénala de paz, de bendición, de salud. Mira a Ledir Salazar, Señor. Mira a sus hijos, Padre. Mira a Aurorita Fandiño, Señor. Mira a Diana Villamil, Padre, tu hija fiel, tu hija quiere salir adelante, bendícela, muéstrale esos negocios, llénala de paz. Venga tu reino sobre la vida de Diana Villamil, Señor. Mira la vida, Señor, del doctor William Arboleda, Padre amado. Mira la vida de Jenny Barón, Señor. Mira la vida de la doctora María Teresa Ardila, Padre amado. Bendícela, dale salud, Señor. Provéela, prospérala, Señor. Llénala de gracia y de favor, Señor, porque tú eres bueno. Toda la gloria y toda la honra son y serán siempre para ti, Señor. Bendecimos a tus hijos, Señor, y que tus hijos en la iglesia, el camino es Cristo, entiendan lo maravilloso que es obedecer, Señor, y tener un día como hoy, sábado, Shabbat, para adorarte, bendecirte y exaltarte. En el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach, le damos gracias, Padre eterno. Amén. Amén y amén. Amada familia, mañana voy a estar hablando sobre cómo se mueve la mano de Dios para tu bendición. Cómo mover la mano de Dios para tu bendición o para que tú seas bendecido. Así que esto es realmente maravilloso. ¿Te has puesto a pensar cómo mueve el Señor sus manitos para bendecirnos? Mañana, 8 de la mañana y 10:30. Así que no faltes, Iglesia El Camino es Cristo, aquí en Normandía, primer sector. Les amamos, les queremos, les bendecimos, a muchos les extrañamos, así que los esperamos. Muchas bendiciones, Shabbat Shalom.